Muy buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar con este banqueo de preguntas correspondientes a las sesiones de esta semana que fueron el estudio de la norma técnica de tuberculosis y la norma técnica de anemia. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la pregunta 1. ¿Está bien el audio, la imagen, por favor? Muy bien. Entonces, vamos con la primera pregunta. El Ministerio de Salud ha establecido una norma técnica para la prevención y control de la tuberculosis. Esta norma es un pilar fundamental en la estrategia sanitaria del país para abordar esta enfermedad infecciosa y su correcta implicación busca tener un impacto directo en la salud pública y en la calidad de vida de la población afectada. ¿Cuál es la finalidad principal de esta norma técnica de salud? A. Asegurar el financiamiento del programa presupuestal 0016 TBC VIH-Sida. B. Contribuir a la disminución de la morbilidad y mortalidad por tuberculosis en el Perú. C. Establecer los procedimientos para el diagnóstico bacteriológico mediante cultivos. Y D. Organizar la administración de la terapia preventiva en el primer nivel de atención. Entonces acá nos preguntan sobre cuál es el fin de la norma técnica de salud para la prevención y control de la tuberculosis. En verdad es una norma bastante completa. Me habla de diferentes ítems que van desde la prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento de los pacientes que presentan tuberculosis sensibles o resistentes, ¿no? Incluso se ve algunos casos especiales, la parte de gestión, etcétera, etcétera. Pero en sí, ¿cuál es el fin primordial? Acá la respuesta es la B. ¿Eh? Contribuir a la disminución de la morbilidad y mortalidad por tuberculosis en el Perú. ¿No? Recuerden que la tuberculosis, al igual que la anemia, son problemas de salud pública en el Perú. Somos uno de los países a nivel internacional que tiene una alta tasa de pacientes con tuberculosis y también con multidrogos resistentes. Siguiente pregunta. La vacunación con el bacilo de Calmette-Guerin o BCG es una medida de prevención primaria crucial en la lucha contra la tuberculosis. La norma técnica establece pautas claras sobre su aplicación en los recién nacidos, variando según las condiciones de salud específicas de la madre para garantizar la seguridad y eficacia de la vacuna. Según la norma técnica, ¿cuál es la indicación para un recién nacido de una puérpera sin signos ni síntomas de tuberculosis? Administrar una dosis de BCG lo más pronto posible, hasta los 11 meses y 29 días de vida. Seguir el flujograma y al concluir el tratamiento preventivo, colocar una dosis de BCG. Iniciar tratamiento si se confirma tuberculosis congénita y al concluirlo aplicar una dosis de BCG o una dosis de BCG en las primeras 24 horas. Entonces, teníamos una tabla donde se indicaba en qué momento se aplicaba esta vacuna del BCG, ¿no? Dependía de la condición de la madre. En el caso de que la madre no presente signos y síntomas, según la norma, debe ser aplicada esta dosis en las primeras 24 horas de vida. Muy diferente a que si presentara síntomas o de repente si el niño
va a tener una TB congénita, ¿no? Entonces, en esos casos, hay que darle tratamiento al niño, que puede ser preventivo o ya tratamiento propiamente dicho, si es que presentara la TB congénita. Y luego de ese tratamiento, recién se aplica la dosis de BCG. Entonces, acá serían las primeras 24 horas de vida. Siguiente pregunta. El control de infecciones de tuberculosis en los servicios de salud es un aspecto vital de la norma técnica. Además de las medidas administrativas y de protección respiratoria, se enfatizan las medidas de control ambiental. Estas acciones están diseñadas para mitigar la propagación de partículas infecciosas dentro de los establecimientos de salud. ¿Qué medida de control ambiental se incluye específicamente en el Plan Anual de Control de Infecciones en Tuberculosis de un establecimiento de salud? Promover la higiene respiratoria y el uso de mascarilla quirúrgica en caso preventivo de TB. Realizar la notificación epidemiológica de TB de personal de salud asistencial y administrativo. Evaluar, utilizar, mantener o mejorar el sistema de ventilación natural o mecánica del establecimiento de salud. O asegurar la protección respiratoria con mascarillas N95 y realizar pruebas de ajuste periódico. Entonces, existen medidas para controlar la tuberculosis, ¿no? Que son tres: administrativas, de control ambiental y de protección respiratoria. ¿A cuál de esas medidas pertenece o cuál de estas medidas pertenece al control ambiental? Bueno, la primera, no, ¿no? Porque eso es más de protección. La B, tampoco. La C, sí, ¿no? La C sí es parte de las medidas de control ambiental, ¿no? Al igual que el uso de la radiación ultravioleta, también tiene que ver bastante con el sistema de ventilación que presenta el establecimiento de salud. Bueno, y D también sería lo mismo que medidas de protección respiratoria. Cuatro, la terapia preventiva de la tuberculosis es una intervención clave en la prevención secundaria, dirigida a grupos específicos de riesgo a los que se les ha descartado la enfermedad activa. La norma técnica define quién es responsable de la indicación y la administración de estos medicamentos. ¿Ok? En un establecimiento de salud, ¿quién es el profesional responsable de la organización de la administración de la terapia preventiva de tuberculosis? ¿El médico del establecimiento de salud, el personal profesional de enfermería, el médico consultor o el personal técnico de salud? En las normas, ustedes van a ver que indican, ¿no?, cuáles van a ser las funciones de cada uno de personal que va a participar en estos planes estratégicos, ¿no? En estas, eh, el grupo de personas profesionales y no profesionales, cada uno de ellos va a tener una función específica, ¿no? En algunos casos, como vimos en anemia, van en orden, ¿no? Si no hay uno, lo puede reemplazar en la función otro profesional. Entonces, acá lo que nos preguntan es, ¿quién va a organizar la administración? Eh, lo que sucede es cuando eh, quien realiza o que quien indica el tratamiento, sea preventivo o el otro, el tratamiento propiamente dicho, es el médico. Pero quien se encarga de analizar, de administrar los medicamentos, de dar las dosis a los pacientes, es el licenciado en enfermería. ¿Ok? Así que eso sí hay que tener bastante presente. Estaba en una de las diapositivas, ¿no? Las funciones de cada uno
de las personas que participan en este programa de tuberculosis. 5. El tamizaje sistemático es fundamental para la detección temprana de personas en riesgo de presentar tuberculosis, ya sea mediante la evaluación de síntomas o el uso de pruebas específicas. La norma técnica detalla los procedimientos y herramientas utilizados para este propósito. ¿Cuál de las siguientes opciones es una prueba o procedimiento de tamizaje para detectar la TB activa de forma temprana, según el documento? ¿No? Cuando hablamos de TB activa, significa que la persona puede contagiar, ¿no?, a otras. Tamizaje por PPD o IGRA, tamizaje por rayos X del tórax, tamizaje por recuento de linfocitos CD4 o tamizaje por vaciloscopía de control de tratamiento. Entonces, ¿cuál sería esa prueba? El- la prueba de triaje, ¿no? En personas que tienen riesgo. Por ejemplo, los que trabajamos en salud. Cuando nos vamos de vacaciones, ¿qué prueba nos solicitan? Es una placa de rayos X, una placa de toras de rayos X. Entonces, si el médico, bueno, si hubiera un neumólogo, sería mejor, porque es el especialista, ve alguna anomalía en esta placa, ahí recién va a solicitar lo que es la vaciloscopía. ¿Ok? De esa forma se hace una detección temprana. ¿Ok? Entonces, esa sería la respuesta. Siguiente pregunta. La prueba de tuberculina, o PPD, es el método estándar para la detección de la infección latente por tuberculosis, ¿no?, cuyas siglas son ILTB. ¿Ya? Entonces, es una infección latente. No está activa, está latente. Su interpretación clínica es crucial, pero varía según la condición inmunológica del paciente, para evitar diagnósticos erróneos. Para personas con inmunodeficiencia, como los que presentan VIH, desnutrición o tratamiento antineoplásico, ¿cuál es el valor de induración de PPD que se considera un resultado positivo? Diámetro de 2 milímetros o más, de 5 milímetros o más, de 10 o más, o de 15 o más. ¿No? Mencionábamos en la sesión de que se inyecta un volumen de proteína purificada derivada de Mycobacterium en el antebrazo de la persona, y luego de un tiempo se hace la medición de una induración que se va a presentar. Y se mide esta induración y se compara con los rangos normales, ¿no? En el caso de pacientes con inmunodeficiencia, recuerden que es una respuesta inmunitaria. Entonces, como son personas que tienen inmunodeficiencia, no va a ser lo mismo que una persona sana su respuesta. Entonces, en ellos, el punto de corte es 5. Si el diámetro es más de 5 o 5 más, se considera positivo. Y en una persona no inmunodeficiente, ¿cuál sería el diámetro? El punto de corte. Muy bien. Sería 10. ¿Ok? Entonces, personas sanas, o mejor dicho, personas no inmunodeficientes, 10. Y en personas con inmunodeficiencia, 5. ¿No? Para el diámetro de la induración que produce la inyección del PPD, ¿no? La prueba de tuberculina. 7. Siguiente pregunta. La prueba de flujo lateral de lipoarabidomanano en orina, más conocido como LAN, es una prueba de diagnóstico rápido con indicaciones muy específicas. Está diseñada para poblaciones vulnerables, donde otras pruebas podrían ser menos accesibles o eficaces. ¿En qué grupo de personas está estrictamente contraindicada
el uso de la prueba LAM, según la norma técnica. En personas viviendo con VIH, hospitalizadas con recuento de CD4 menor a 200, personas viviendo con VIH con atención ambulatoria recuento CD4 menor a 100, personas sin infección por VIH o en personas con enfermedad avanzada por VIH, independientemente de manifestaciones clínicas. Ok, entonces, esta prueba se diseñó sobre todo en el objetivo con la población objetiva de aquellas que era un poco difícil que se extraiga una muestra de esputo, ¿ok? Entonces vieron que otra muestra mucho más accesible era la orina. Entonces, en esta orina lo que se dosa son productos del metabolismo del Mycobacterium tuberculosis. Pero está contraindicado en personas sin infección con VIH. En otras palabras, se utiliza en personas con VIH, ¿no? Sobre todo en personas con VIH que están en, en mal estado, ¿no? Digamos, ya en la etapa de SIDA, prácticamente. Siguiente pregunta. La eficiencia en el diagnóstico de la tuberculosis es clave para un control efectivo de la enfermedad. La norma técnica establece tiempos máximos de reporte para las diferentes pruebas diagnósticas realizadas a nivel regional desde la recepción de la muestra en el laboratorio. ¿Cuál es el tiempo máximo de reporte en días hábiles establecido para una vaciloscopía a nivel de laboratorio local? Ya, ahí está la clave, es laboratorio local. 42 días, 60 días, 3 días o un día hábil. ¿No? Hay que recorrer el cuadro también. Hay un cuadro donde están los tiempos máximos. En el caso de vaciloscopía es un día hábil. ¿Ok? Similar a una pregunta que ya vino, me parece, el año, en una de los exámenes del año pasado. Siguiente pregunta. Cuando un caso presuntivo de tuberculosis presenta resultados bacteriológicos iniciales negativos, pero tiene alta sospecha clínica, se activa un protocolo de seguimiento diagnóstico. El médico tratante debe tomar decisiones basadas en la evolución clínica y los criterios de la norma. Si un caso presuntivo de TB tiene dos baciloscopías negativas o pruebas de diagnóstico rápidas no detectados, un ejemplo es el GeneXpert, es uno de los más utilizados como prueba diagnóstica rápida, molecular, pero presenta alta probabilidad clínica de TB activa. ¿Qué se indica realizar? Iniciar inmediatamente el esquema para TB sensible, esperar el resultado de cultivo si está en condición clínica estable, derivar inmediatamente a un especialista para evaluación o solicitar una prueba de flujo lateral en orina o ELAN. Entonces, en este caso, el paciente tiene dos becas negativos y también la prueba, digamos, de GeneXpert está apareciendo negativo. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? ¿Se inicia el tratamiento o hay que esperar? Bueno, acá la respuesta es la B. Si está en condiciones, si está estable el paciente, es mejor esperar el resultado de cultivo, ¿no? Hemos dicho que promedio son casi un mes que crece este micobacterio, ¿no? En los medios de Lowenstein y Jensen o el medio de Ogawa. Si está negativo, no hay, digamos, ese problema de que
contagie a otras personas. Entonces, se puede esperar. 10. La calidad de las muestras biológicas es fundamental para un diagnóstico bacteriológico preciso de la tuberculosis. El personal de salud capacitado debe orientar correctamente al paciente sobre el procedimiento de recolección para obtener un volumen adecuado y en el momento oportuno. Según la norma técnica, ¿cuántas muestras de esputos seriadas debe solicitar el personal de salud capacitado y en qué momento? Una muestra al ser identificada la persona, un volumen mínimo de 5 ml, dos muestras, ambas al despertar en días consecutivos, dos muestras seriadas, la primera al ser identificada y la segunda al día siguiente al despertar, o tres muestras en un intervalo de 30 minutos cada uno, o sea, en el mismo día. ¿No? Entonces acá la respuesta sería dos muestras, ¿no? Eso es lo que indica la norma. La primera, cuando se encuentra en el tratamiento de salud y de inmediato al día siguiente debería traer la segunda muestra. ¿Ya? Eso es lo que indica esta norma técnica. Siguiente pregunta. El tratamiento de la tuberculosis sensible a los medicamentos se rige por un esquema estandarizado que incluye dosis fijas combinadas de FC, es por vía oral. La administración de estos medicamentos sigue un calendario específico para asegurar la adherencia y efectividad del tratamiento. ¿Cuál es la frecuencia de administración del esquema para tuberculosis sensible, HRZ y HR, y qué día se aplica? Es diario, de lunes a viernes, excluyendo fines de semana y feriados, interdiario, incluyendo domingos y feriados, diario, de lunes a sábado, excepto domingos, incluyendo feriados, diario, todos los días de semana, incluyendo domingos y feriados. Entonces, ¿qué día va a tomar los medicamentos el paciente que tiene ya un diagnóstico de tuberculosis sensible? Esa es, en resumen, la pregunta. Sería acá la respuesta, la C, ¿no? Es diario, se descansa el domingo, pero los feriados igual, se sigue tomando. O sea, por ejemplo, si, no sé, el lunes es feriado, igual tiene que tomar. Solamente no toma los días domingos, hasta el tiempo, ¿no? Que corresponde el esquema. Pregunta 12. El esquema para la tuberculosis sensible a medicamentos está dividido en dos fases, con duraciones y combinaciones de fármacos específicos como la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracinamida. Conocer la duración de cada fase es esencial para el seguimiento del paciente. ¿Cuántas dosis y meses comprende la primera fase del tratamiento para tuberculosis sensible según la norma técnica? 4 meses, 100 dosis; 2 meses, 50 dosis; 6 meses, 150 dosis; 3 meses, 75 dosis. Cada uno de ellos con eh, con su fármaco, ¿no?
Entonces, la primera fase es de 2 meses, ¿ok? En esos 2 meses va a consumir 4 fármacos: la isoniazida, rifampicina, el tambutol y la piracinamida. Ahora, eh, en total, en esos 2 meses tienen 50 dosis. Ojo que son dosis, no significan pastillas, ¿ah? Porque las pastillas es mucho más, ¿no? Eso va a depender mucho eso depende del peso de la persona. Imagínense que diariamente pueden consumir hasta más o menos unas 12 pastillas diario, diario, ¿ah? Digamos, 4 de isoniazida, 4 rifampicina, 2 de tambutol y 2 de piracinamida durante los 2 primeros meses. Por eso es que algunos pacientes dejan, ¿no?, el tratamiento, justamente porque imagínense, tomar todos los días ese número de pastillas es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, con tal de recuperarse, hay que cumplir con el tratamiento. Muy bien, entonces la primera fase son 2 meses de esos 4 fármacos. El uso de dosis fijas combinadas en el tratamiento de la TB sensible simplifica la administración, pero existen condiciones clínicas específicas en las que no debe emplearse, requiriendo un manejo diferenciado por médico tratante. ¿En cuál de las siguientes condiciones no se deben usar las dosis fijas combinadas? Cuando es una tuberculosis pulmonar o extrapulmonar en adultos, casos nuevos o antes tratados, pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada o pacientes con infección con el VIH. Como todo fármaco, va a producir efectos secundarios. Entonces, hay que ver el estado del paciente, ¿no? Entonces, está contraindicado en pacientes con enfermedades del hígado, con personas que tengan alergias, personas que ya hayan tenido alguna reacción anafiláctica, ¿no? Y también en personas con insuficiencia renal crónica. Entonces, esas son las contraindicaciones de este tratamiento por vía oral. Siguiente pregunta. El estudio de contactos es una actividad fundamental de la prevención secundaria y debe realizarse de manera oportuna para cortar la cadena de transmisión. La norma establece plazos claros para completar el censo y el examen integral de los contactos. ¿En qué plazo máximo se debe completar el censo y el examen integral a los contactos de una persona afectada por tuberculosis? No debe ser mayor de 24 horas, no mayor de 7 días calendarios, no mayor de 2 semanas o no mayor de 48 horas. Es decir, cuando uno ya presenta la tuberculosis, el, el personal que está en el programa tiene que hacer, ¿no?, hacerte una encuesta, una entrevista indicando con quiénes tienes más contacto, tanto en tu domicilio como puede en tu lugar de trabajo. Entonces, tiene que indicarse, ¿no?, que esas personas vaya, ¿no? Primero se hace un censo y luego se hace un examen integral, ¿no?, de estos contactos, el cual consiste, ¿no?, básicamente es, en la práctica, a veces solamente se le solicita el esputo, ¿no?, una muestra de esputo para hacer una vaciloscopía, pero es mucho más integral, ¿no? Tiene examen médico, incluso placas, etcétera, etcétera. Entonces, hay un tiempo máximo, según la norma, que debe ser de 2 semanas, ¿ya? Para terminar con todo el censo y el examen a estos contactos. Te pregunta, ¿el seguimiento de los contactos es continuo mientras el caso índice esté en tratamiento?
La frecuencia de estos controles varía dependiendo de si el caso índice presenta tuberculosis sensible a medicamentos o drogoresistente. Los contactos de un caso índice con TB sensible, ¿cuántos controles integrales reciben como mínimo y cuándo se realizan? Un control al inicio y cada 3 meses hasta el término de tratamiento, tres controles al inicio, al cambio de fase y al término de tratamiento de caso índice, dos controles, uno al inicio y otro al término de tratamiento, o controles mensuales durante toda la primera fase del tratamiento. Ya, entonces estamos igual ante una pregunta de contactos, ¿no? Lo que indica la norma es que no solamente es una sola vez, ¿no? El control, sino que debe ser por más número de veces. Entonces, si es sensible, debe ser tres controles. Al inicio del tratamiento, cuando pasa la segunda fase, es decir, después de los 2 meses, y cuando termina el tratamiento, que en el caso de los sensibles es 6 meses. ¿Ya? El caso índice sería el paciente, ¿no? El paciente que presenta la tuberculosis activa. Ok, entonces continuamos. La terapia preventiva de tuberculosis se indica a grupos específicos de la población que son contactos de un caso índice de tuberculosis pulmonar. La edad es un criterio determinante para la indicación de la tuberculosis preventiva. ¿Cuál es el criterio para indicar tuberculosis en contacto de 5 años o más de un caso índice de tuberculosis pulmonar que presenta confirmación bacteriológica? ¿Ya? Es decir, con un BK positivo, con una prueba de placas, etc. Solo si tiene un resultado positivo de PPD mayor a 5 milímetros, reciben tratamiento sin requerir prueba inmunológica adicional, requieren evaluación por médico consultor antes de iniciar o solo si son contactos intradomiciliarios. Entonces, si el contacto de la persona que presenta la tuberculosis, que ha sido diagnosticado ya con una prueba bacteriológica, si ese contacto presenta más de 5 años, lo que indica la norma es que debe recibir el tratamiento preventivo, ¿ya? Sin necesidad de hacerle alguna prueba inmunológica adicional. 17. Algunos esquemas de terapia preventiva de tuberculosis, porque hay varias, ¿no? Dependiendo de la edad del paciente, incluyen la isoniazida. Este medicamento, si bien es efectivo, requiere la coadministración de otro fármaco para prevenir posibles efectos adversos, especialmente neurológicos. Todo esquema de terapia preventiva que incluye isoniazida, ¿qué otro medicamento debe recibir adicionalmente y en qué dosis? Rifampicina, etambutol, 15 miligramos, piridoxina, 50 miligramos por cada dosis de isoniazida administrada, o piracinamida, 25 miligramos. Entonces, un efecto adverso de la isoniazida es producir deficiencia de la vitamina B, ¿ya? Parte de ese complejo de vitamina D. Entonces, eso puede producir, ¿no? Efectos neurológicos. Entonces, para ello hay que darle un suplemento, que en este caso es la piridoxina, ¿ya? La piridoxina. Siguiente pregunta. El control de infecciones de tuberculosis en los servicios de salud es gestionado por instancias específicas
en los diferentes niveles de atención. Estas instancias son responsables de la elaboración e implementación de un plan de acción anual. ¿Quién es el responsable de elaborar e implementar un plan anual de control de infecciones de tuberculosis a nivel de hospitales e institutos especializados? La Dirección General de Intervención Estratégica en Salud Pública, la instancia a cargo de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de Tuberculosis en el Establecimiento de Salud, el Comité de Control de Infecciones o el que haga sus veces en la Jereza o Direza, o la Oficina General de Comunicaciones del MINS. Entonces, esto es una pregunta sobre todo la parte de gestión de la elaboración e implementación del plan, ¿no? Del plan anual del programa. Entonces, acá la respuesta es el Comité Central de Infecciones o una oficina que haga las mismas funciones en las direzas, jerezas o DIRIS del Ministerio de Salud. Vamos avanzando. El tratamiento para la tuberculosis sensible se divide en dos fases para asegurar la erradicación completa de la bacteria y prevenir recaídas. La segunda fase, que es de continuación, utiliza una combinación reducida de fármacos. ¿Cuántas dosis en meses comprende la segunda fase de tratamiento para tuberculosis sensible según la norma técnica? 2 meses de HRZE, 6 meses de HRE, 4 meses de HR, o sea, 2 medicamentos nada más, o 3 meses de los 4 medicamentos. Entonces, para lo que son sensibles, mencionábamos que son en total 6 meses. La primera fase son dos con 4 medicamentos y la segunda parte o segunda fase sería 4 meses, pero con 2 medicamentos. Isoniazida y rifampicina. Ya, entonces ya hay menos dosis, ¿no? Menos dosis, menos número de pastillas que va a consumir el paciente. La fase más difícil son los 2 primeros meses. Uno, porque consume bastante cápsulas. Y dos, porque en esa etapa se producen algunas reacciones sobre todo alérgicas, ¿no? Picazón en el cuerpo, o puede, de cierta manera, dañar también al hígado. Imagínense consumir 12 pastillas, ¿no? Por eso es que se recomienda una adecuada nutrición. 20. El seguimiento de los contactos es continuo y varía según la sensibilidad del caso índice. Los contactos de casos de tuberculosis drogoresistentes requieren un monitoreo más frecuente debido a mayor riesgo. Los contactos de un caso índice con TB drogoresistente, ¿con qué frecuencia reciben control integral hasta el término del tratamiento del caso índice? Un control al inicio y cada mes, 3 controles al inicio, al cambio de fase y el término del tratamiento, 2 controles, uno al inicio y otro al término del tratamiento, o controles mensuales durante toda la primera fase del tratamiento. Ya, entonces, en este caso, es los contactos, pero de una persona o de un paciente que ha salido resistente en las pruebas. Entonces, acá sí, según la norma, esta norma que hemos revisado, deben ser un control de inicio y luego cada 3 meses, lo cual va a depender, ¿no? Del tiempo de tratamiento que tenga el paciente. Lo mínimo es 6, pero eso se puede prolongar 9 hasta 12, incluso algunos puede llegar hasta 2 años de tratamiento. Pero cada 3 meses hay que controlar, hay que hacer el seguimiento de los controles. La prueba de tuberculina requiere una técnica de aplicación intradérmica precisa y un tiempo de espera específico para observar la reacción cutánea. Una lectura fuera del tiempo establecido invalida el resultado clínico. ¿Cuál es el tiempo de lectura establecido para el PPD luego de su aplicación? Entre 12 y 24 horas luego de su aplicación, entre 48 y 72 horas, exactamente a las 96 horas o en cualquier momento luego de los 7 días. Entonces, esa induración, ¿en cuánto tiempo debe
leer, ¿no? La enfermera, que es la encargada, ¿en cuánto tiempo debe hacer la lectura de esa duración? Es la respuesta acá, 48 hasta 72 horas. Ese es el límite. Porque si no, va a haber una alteración en el resultado. 22. Cuando un caso presuntivo de TB tiene vaciloscopías negativas, pero la sospecha clínica persiste, se debe emplear prueba de mayor sensibilidad. La prueba de diagnóstico rápido molecular es fundamental en este escenario. Ya hemos dicho que el GeneXpert es el más conocido. Si un caso presuntivo tiene dos vaciloscopías negativas, pero alta probabilidad clínica de TB, ¿qué pruebas debe realizarse? Repetir la serie de dos vaciloscopías mensualmente, realizar una prueba rápida de diagnóstico rápido y un cultivo, iniciar tratamiento empírico sin más pruebas o solicitar únicamente una radiografía de tórax. Porque sucede, ¿no? Hay pacientes que tienen dos vaciloscopías, pero sin embargo tienen todos los signos y síntomas eh, de tener tuberculosis. Entonces, acá lo que se sugiere es realizar el GeneXpert y además un cultivo. Siguiente pregunta. La obtención de una muestra de esputo de calidad es esencial para que las pruebas de laboratorio, ya sea vaciloscopia y cultivo, sean confiables. El personal de salud debe asegurar que el paciente entregue la cantidad suficiente. ¿Cuál es el volumen mínimo requerido para una muestra de esputo según la norma técnica? ¿Uno, 3, 5 o 10? Porque también lo vimos en el capítulo de vaciloscopía. Bueno, ya sabemos que es 3, lo mínimo. Es lo mínimo. Siguiente pregunta. Muchos pacientes inician tratamiento basándose en criterios clínicos o epidemiológicos, mientras esperan resultados de pruebas de sensibilidad. La norma define que esquema inicial en estos casos de riesgo bajo. ¿Cómo deben tratarse los casos sin confirmación bacteriológica y sin factores de riesgo para TB drogo-resistente? Con el esquema para tuberculosis resistente, con el esquema para tuberculosis sensible, únicamente con terapia preventiva hasta confirmar o debe esperarse el resultado de cultivo antes de iniciar cualquier fármaco. Ok, en este caso sí, el paciente tiene una alta sospecha clínica, epidemiológica, ¿no? Pertenece a un grupo de riesgo, pero aún no tiene una prueba confirmatoria y no pertenece al grupo que podría tener una TB drogoresistente, lo que se hace es iniciar con el esquema para tuberculosis sensible. Según la norma. Siguiente. El control ambiental en los establecimientos de salud busca reducir la carga de bacilos en el aire para proteger a pacientes y trabajadores. La ventilación es la medida más costo efectiva y prioritaria en la norma. En establecimientos con ventilación mecánica, ¿cuántos intercambios de aire por hora se deben asegurar? Entre 2 y 4, entre 6 y 12, mínimo 20 por hora o un intercambio cada 30 minutos. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ver con el control ambiental, ¿no? En ventilación mecánica, ¿no? Con los ductos, con los extractores. Según la norma, debe ser entre 6 a 12 intercambios por hora, ¿ya? Por hora. Siguiente pregunta. El control de infección de tuberculosis en los tratamientos de salud se organiza en una jerarquía de 3 niveles. Cada nivel tiene un objetivo específico para reducir el riesgo de transmisión del Mycobacterium. ¿Cuáles son los 3 tipos de medida
que incluyen el Plan Anual de Control de Infecciones en Tuberculosis. Control médico, control social y protección biológica, control administrativo, control ambiental y protección respiratoria, control de ingeniería, control químico y protección de barrera, o control de contactos, control de insumos y protección de... No, esto está sencillo. Ya sabemos los tres tipos de controles, que son administrativo, ambiental y de protección respiratoria. Siguiente. Las medidas de gestión, seguimos con las medidas, son la primera línea de defensa para disminuir la exposición de los trabajadores y usuarios. Buscan organizar el flujo de atención para evitar contagio dentro del establecimiento de salud. ¿Cuál es el objetivo principal de estas medidas según la norma? Eliminar el bacilo mediante el uso de luz ultravioleta en áreas comunes, reducir el riesgo de transmisión al disminuir la exposición de trabajadores y usuarios del establecimiento, garantizar que todo el personal use mascarillas N95 en áreas administrativas o asegurar el financiamiento de equipos de ventilación mecánica del hospital. Entonces, ¿cuál de estos cuatro es un control administrativo? ¿O cuál de esos cuatro, cuál es el objetivo de control administrativo? Entonces, acá es esto, ¿no? Reducir el riesgo de transmisión. No solamente del trabajador del establecimiento, sino también del usuario, ¿no? O sea, el paciente o los familiares que vienen. Siguiente pregunta. Bueno, lo otro es ambiental, ¿no? Luz ultravioleta, ventilación tiene que ver con lo ambiental y mascarilla con protección, medidas de protección. La detección temprana y la separación de pacientes con síntomas respiratorios son acciones administrativas claves. El uso de barreras físicas simples ayuda a contener las microgotas infectantes en el origen. ¿Qué medida se debe promover ante un caso presuntivo de TB o con enfermedad demostrada para el control administrativo? Sería, ¿cuál de estas cuatro? El uso obligatorio de un respirador N95 por parte del paciente, el aislamiento en una habitación con presión negativa por 48 horas, promover la higiene respiratoria y el uso de mascarilla quirúrgica o realizar una vaciloscopía de control cada 12 horas hasta el diagnóstico. Pues acá la pregunta es sobre control administrativo. Bueno, entonces acá la respuesta es la C. Ya recuerden que al sintomático respiratorio hay que ofrecerle una mascarilla quirúrgica, no la N95, ¿no? Sino la mascarilla. Porque según los estudios, esta mascarilla sí protege, ¿no? De que que no impide la salida de las gotitas donde se encuentran este micobacterio. Siguiente pregunta. En espacios cerrados, donde el riesgo de transmisión es elevado, la ventilación natural puede ser insuficiente. La norma técnica contempla tecnologías complementarias para desinfectar el aire en áreas críticas. ¿En qué áreas se debe gestionar
la implementación y mantenimiento del sistema de luz ultravioleta germicida en sala de espera, general y oficinas administrativas de establecimiento, en UCI, es decir, cuidados intensivos, emergencia, laboratorio y consultorio externo de tuberculosis, únicamente en los almacenes de medicamento primera línea o en las viviendas de los contactos intradomiciliarios de pacientes con tuberculosis drogo-resistente. En los establecimientos de salud hay áreas que son de mayor riesgo, ¿no? De poder contraer esta tuberculosis. Y es ahí donde debe implementarse, además de la ventilación natural, el uso de la luz ultravioleta. Y esas áreas son básicamente cuidados intensivos, emergencia, los laboratorios y también los consultorios donde se atienden a los pacientes con tuberculosis. Entonces acá la respuesta es la B. Pregunta 30. Ojo que son 60 preguntas. Con esta terminamos la primera parte de tuberculosis. La protección respiratoria es el último nivel de control y está diseñada para proteger directamente al trabajador de salud. Requiere un proceso riguroso de selección y mantenimiento del equipo. ¿Qué acciones incluye la implementación de medidas de protección respiratoria en el personal de salud? Evaluación médica, entrenamiento, selección de mascarilla y prueba de ajuste, entrega mensual de 30 mascarillas quirúrgicas y protector facial, vacunación anual con BCG y quimioprofilaxis con isoniazida, uso de respiradores con filtro para gases y vapores orgánicos en área de TBC. Entonces, ¿cuáles son las medidas, pero para el personal de salud, para su protección, sobre todo en estas áreas de mayor riesgo? Acá sería evaluación médica, claro, ¿no? Lo que se hace anualmente, capacitación, tener una adecuada mascarilla N95 y la prueba de ajuste, ¿no? Eso es importante, debe ajustar la mascarilla o el respirador en el rostro de la persona. Muy bien, entonces, con estas terminamos las 30 primeras preguntas. Déjeme ver un ratito, mi computadora parece que ya está con la batería baja. Ya, ok, ya está. ¿Continuamos? O damos un break. Creo que continuamos. Sí, ok, continuamos entonces para poder terminar más temprano. Ok, pregunta 31. El MINSA ha emitido esta norma técnica, ya estamos en anemia, con un objetivo claro en el marco de la atención integral de salud en el Perú. Esta regulación es fundamental para guiar las intervenciones sanitarias a nivel nacional y busca impactar positivamente en la salud pública. ¿Cuál es la finalidad principal de la norma técnica de salud para la prevención y control de la anemia por deficiencia de hierro? Asegurar el financiamiento de los programas de salud materno-infantil, establecer los procedimientos para diagnóstico de la malaria en zonas endémicas, contribuir a la disminución de la prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en la población objetivo, o regular el uso de los equipos de protección personal en los establecimientos de salud. Entonces, acá, el fin de esta norma es, en forma similar que la tuberculosis, también disminuir, ¿no? La tasa de prevalencia de la anemia por deficiencia de hierro, sobre todo en la población objetivo. Ya hemos dicho que es los niños, adolescentes, gestantes y puérperas, ya que son la población en mayor riesgo de presentar anemia. En el Perú tenemos una alta tasa de prevalencia. El valor de la hemoglobina puede variar significativamente en función de la altitud a la que reside una persona. La norma técnica establece un procedimiento estándar para que el personal
de la salud ajusta ese valor y realiza una correcta interpretación clínica. ¿Qué criterios se debe considerar para realizar el ajuste del valor de hemoglobina en zonas con altitudes mayores a 500 metros sobre el nivel del mar? Hay que ver la edad y género del paciente, el momento de atención, la residencia del paciente en dicha altitud durante los últimos 4 meses, el tipo de seguro que posee la paciente y si la atención se brinda por primera vez en el establecimiento de salud. Bueno, esto sí ya lo hemos visto. Acá lo que hay que ver es realizar el ajuste, siempre en cuando la persona esté residiendo 4 meses en esa población. ¿Ok? Continuamos. Para fines de registro y seguimiento a nivel nacional, es crucial que los datos de hemoglobina se ingresen correctamente al sistema de información de salud. La norma detalla cómo debe registrarse el valor observado y ajustado en las historias clínicas y el formato GIS. Al registrar el valor observado de hemoglobina en formato GIS y la historia clínica, ¿qué acción realiza automáticamente el sistema GIS? Genera una interconsulta automática al nutricionista, realiza el ajuste de valor de hemoglobina al nivel de la altura, programa la siguiente visita domiciliaria para el seguimiento o suspende temporalmente la suplementación preventiva o terapéutica. Es decir, ese valor de hemoglobina eh, que vas a ingresar al, al programa el GIS, ¿qué va a suceder? ¿Tienes que ingresar ese valor o lo tienes que ajustar? Eso es lo que nos pregunta. Y la respuesta es que el programa realiza el ajuste del valor de hemoglobina a nivel de la altura. Pero cuando tú lo colocas en la historia clínica, vas a tener que colocar el valor que se obtuvo, ¿no? De la hemoglobina y el valor ajustado, ¿no? Con la tabla que nosotros hemos visto en la sesión de ayer. Siguiente pregunta. La prescripción de suplemento de hierro para prevenir o tratar la anemia es una responsabilidad delegada a profesionales de salud específicos según su especialidad y nivel de atención. La norma define claramente quiénes están autorizados a realizar esta indicación. ¿Qué profesionales de salud están autorizados a prescribir? Ojo acá, la pregunta es a prescribir el suplemento de hierro en primera instancia según la norma técnica. El personal técnico de enfermería o técnico laboratorio, el licenciado en enfermería o licenciado en nutrición, el médico cirujano, pediatra, obstetra o médico especialista en medicina familiar, o el tecnólogo médico en laboratorio o el químico farmacéutico. Entonces, ¿quién va a hacer la receta para prescribir el suplemento de hierro? Acá hay un orden, ¿no? Los primeros autorizados son los médicos, pero también eh, sabemos que en caso de que no hubiera, eh, se podría delegar, ¿no? Esta función bajo supervisión siempre del médico, porque según la norma, él es el que ve la prescripción de suplementos. 35. En el manejo de la suplementación, la adherencia es fundamental para el éxito del tratamiento. Cuando los pacientes presentan efectos adversos limitantes al sulfato ferroso, la norma técnica provee el uso de una alternativa farmacológica. ¿Qué alternativa se emplea cuando la adherencia al sulfato ferroso no es adecuada, es decir, menor a 75%, o se presentan efectos adversos que limitan la continuidad del paciente, del tratamiento? Se disminuye la dosis de hierro elemental a 30 miligramos por día, se suspende la suplementación hasta 3 meses, se emplea como alternativa el complejo polimaltosado férrico o se indica tratamiento con hierro intravenoso. Entonces, acá la suplementación, o mejor dicho, va a haber personas que no van a cumplir con la suplementación, ¿no? Que con consumir los suplementos. O puede verse que tengan efectos adversos, ¿no? Como hemos visto
Puede haber dolor estomacal, náuseas, estreñimiento, diarrea, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Ese sulfato ferroso hay que bajar la dosis o hay que cambiar? La respuesta acá es utilizar el hierro polimaltosado. Porque como les comenté, este medicamento da menos efectos secundarios. Bueno, hierro intravenoso es para anemias eh, más severas. No, no es para suplementación. Siguiente pregunta. Para que la norma técnica se implemente de manera efectiva, es necesario asegurar la disponibilidad permanente de recursos en todos los establecimientos de salud. La responsabilidad de esta gestión recae en las instancias regionales y locales del sistema de salud. ¿Quiénes son los responsables de garantizar de manera oportuna, suficiente y permanente la disponibilidad de recursos humanos, equipos y productos farmacéuticos en los establecimientos de salud? El comité de farmacovigilancia de cada DIRIS, el personal técnico de enfermería y técnico laboratorio, la DIRESA, GERESA, DIRIS y otros prestadores públicos, privados o mixtos, o la Dirección General de Intervenciones en Estrategias en Salud Pública. Esto es parte de gestión, como vimos en la norma de tuberculosis. Entonces acá la respuesta es las diresas, ¿ya? Las diresas, las jerezas, las diris u otros prestadores públicos. Ellos son los que van a ver todo con respecto a la implementación, ¿no? Los recursos, los materiales, los insumos, el recurso humano, el personal, los productos farmacéuticos, los suplementos, lo tiene que gestionar estas entidades. El tamizaje con medición de hemoglobina es la base para decidir si se inicia una suplementación preventiva o un tratamiento. Hemos dicho que toda suplementación previamente debe hacerse un, una determinación de hemoglobina. Para el grupo etario de 6 a 11 meses existe un valor de corte específico que define la acción a tomar. ¿Con qué valor de hemoglobina se inicia la suplementación de hierro de forma diaria durante 6 meses continuos en el niño de 6 a 11 meses? Si la hemoglobina es mayor a 11, si la hemoglobina es mayor a 12, si la hemoglobina es menor a 10,5 o si la hemoglobina es mayor a 11,5. Entonces acá la respuesta sería si la hemoglobina es menor a 10,5. ¿Ya? Para tener un valor o un tratamiento de 6 meses. Siguiente pregunta. Retrocediendo. Ahí está. El seguimiento de adherencia a la suplementación terapéutica, ¿ya? Preventiva es clave para asegurar su efectividad. La norma establece un cronograma de visitas domiciliarias o teleorientación para verificar el consumo de los suplementos. ¿Cuándo se realiza la primera visita domiciliaria o teleorientación luego de iniciar la suplementación preventiva en niños menores de 6 meses? No, porque hay que hacer la visita para ver si es que está consumiendo alimentos, para ver el entorno familiar. A 30 días de iniciar la suplementación, a partir de los 7 días de iniciar la suplementación, al quinto mes de edad del niño
o en el último trimestre del embarazo de la madre. Entonces, según la norma, debe ser a la semana de iniciada la suplementación, es decir, 7 días, según lo que indica la norma. El diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro se basa en criterios clínicos y exámenes de apoyo como laboratorio. La anamnesis detalla es fundamental para evaluar factores de riesgo y antecedentes relevantes en el paciente. ¿Qué aspecto de la historia neonatal se debe evaluar durante la anamnesis para el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro? Exposición a tóxicos como plomo acénico, frecuencia de consumo de alimentos ricos en hierro en la dieta actual, edad gestacional, prematuridad o bajo peso al nacer o sangrado menstrual abundante en mujeres en edad fértil, ¿no? Para el diagnóstico es la parte clínica, laboratorio. Entonces, acá me pregunta sobre la anamnesis, ¿no? Al inicio de la consulta. Tiene que preguntar sobre la edad gestacional, si fue prematuro o tuvo bajo peso al nacer. En el siguiente dice, cuando el valor de hemoglobina es menor al valor normal, de acuerdo a la edad o condición del paciente, se debe solicitar análisis de laboratorio adicionales para confirmar la deficiencia de hierro y descartar otras causas. ¿Cuál de los siguientes no es un examen de apoyo al diagnóstico solicitado cuando la hemoglobina es baja según la norma? ¿Ya? Ojo que la pregunta es no. Hemograma completo de tercera generación, PCR, dosaje de plomo en sangre en zonas de riesgo o recuento de reticulocitos. Pues acá sería el dosaje en plomo. ¿Ya? El dosaje en plomo. Siguiente pregunta. A ver, PCR para verificar si es un proceso inflamatorio, ¿no? Porque hemos dicho que puede haber anemias eh, crónicas y ahí el PCR va a estar aumentado. O reticulocito para ver si es una anemia regenerativa o regenerativa. Y el hemograma ya sabemos que es para ver hemoglobina, leucocitos y plaquetas. Pero el plomo, no es parte de los exámenes que se hacen a todos los que presentan anemia. Durante el seguimiento del tratamiento de la anemia con suplemento de hierro, se espera una respuesta clínica y de laboratorio específica al mes de iniciado. La norma establece un valor de incremento mínimo para considerar que el tratamiento es efectivo. A los 30 días de iniciado el tratamiento con suplemento de hierro, ¿cuál debe ser el incremento esperado de hemoglobina en el control? El valor de hemoglobina debe ser mayor a 11, el valor de hemoglobina debe disminuir en 1 gramo, el incremento de hemoglobina debe ser mayor o igual a 1 o no se espera un incremento en el primer mes de tratamiento. Entonces, si ya está con suplementación, debería subir su hemoglobina, si hay una respuesta adecuada. Entonces, ese valor al mes, según la norma, debe ser mayor o igual a 1. Y hay que esperar, ¿no? Al final del tratamiento que regrese o que esté en los valores normales. 42. El tratamiento con hierro intravenoso es una alternativa para casos específicos, como pacientes con mala absorción, intolerancia oral severa
Sin embargo, existen contraindicaciones absolutas que el médico especialista debe considerar antes de su administración. ¿Cuál de las siguientes condiciones es una contraindicación para el tratamiento con este hierro intravenoso? Imagínense. Respuesta inadecuada al tratamiento con hierro oral menor a 1 gramo, un gramo por decilitro. Es decir, no ha subido eh, la hemoglobina. Patologías que condicionan malabsorción, como la cirugía bariátrica. Primer trimestre de la gestación, no iniciar antes de las 14 semanas. Anemia severa con indicación de referencia a mayor capacidad resolutiva. Entonces, ¿en quiénes no se debe dar este tratamiento con hierro intravenoso? ¿En quiénes está contraindicado? Acá la respuesta es al primer trimestre de la gestación. ¿Ya? Entonces, en las gestantes, en el primer trimestre, no se debe dar hierro intravenoso, ¿no? Porque probablemente puede existir alguna complicación. 43. Las acciones de promoción de la salud inician desde el momento del parto para prevenir la anemia a largo plazo en el recién nacido. La norma establece prácticas institucionales específicas que deben asegurarse durante la atención del parto y del neonato. ¿Qué práctica debe asegurarse durante la atención del parto y recién nacido como acción de la promoción de la salud? La vacunación inmediata, de acuerdo al esquema nacional, el pinzamiento tardío del cordón umbilical y el contacto piel a piel inmediato, el control de parasitosis a través de la desparasitación masiva de la madre o el inicio del consumo de alimentos de origen animal que son fuentes de hierro. Bueno, menciona que durante la atención del parto, ¿no? Recién nacido. Entonces, ahí, dentro de esas pautas, era que cortar, ¿no? El cordón umbilical hay que darle un tiempo y eso sí, ¿no? El contacto piel a piel con la madre. Eso es lo que indica la norma. Siguiente pregunta. La norma define roles claros para cada nivel de atención en el sistema de salud. Los niveles de mayor complejidad tienen funciones específicas que complementan el trabajo del primer nivel. ¿Cuál de las siguientes acciones se realiza en el segundo y tercer nivel de atención según la norma? Control de parasitosis a través de desparasitación masiva, suplementación preventiva en el niño y la niña sin anemia, identificación de otros tipos de anemia y manejo respectivo, o realización de sesiones demostrativas de preparación de alimentos en niños menores de 36 meses. Ah, porque menciona la norma que si la anemia no es, si el tratamiento no es un, digamos, necesita un especialista, debe referenciarse al segundo o tercer nivel. Y dentro de esos casos son las anemias por otras causas que no sean deficiencia de hierro, para que lo maneje el especialista, ¿no? En este caso, el hematólogo, que es el más indicado para este tratamiento. ¿Seguimos? La norma técnica establece un cronograma estricto para la detección temprana de la anemia. La primera medición de hemoglobina es un punto de partida crítico para determinar si el niño requiere suplementación preventiva o un esquema terapéutico. ¿En qué momento se debe realizar la medición de hemoglobina en el niño a término y con buen peso para iniciar la suplementación preventiva? A los 30 días de nacido, a los 4 meses de edad, a los 6 meses de edad
o únicamente cuando presenta síntomas de palidez. No, ahí la norma indica en qué momentos hay que medir la hemoglobina. Depende de la edad del paciente sobre todo, ¿no? Y de las condiciones que tiene el paciente. Si es un paciente que no tuvo problemas al nacer, no es prematuro y con buen peso, esta debe iniciarse a los 4 meses de edad. ¿Concretó? Bueno, seguimos. El manejo de la suplementación en niños de 1 a 2 años incluye periodos de descanso y reevaluación. Es fundamental conocer el valor de corte de la hemoglobina para decidir la continuidad de aporte del hierro. A los 12 meses de edad, si el valor de hemoglobina es mayor a 10,5, ¿cuál es el procedimiento a seguir según la norma? Inicialmente, suplementación por 6 meses, realizar un periodo de descanso de la suplementación por 3 meses, suspender definitivamente el aporte de hierro o iniciar tratamiento con 3 miligramos por kilogramo de hierro elemental. Recuerden que el hierro, el consumo de hierro, sobre todo el sulfato ferroso, produce radicales libres. Entonces, no es que se va a dar suplementación a todo el mundo, ¿no? Pues también hay que tener bastante cuidado. Entonces, si ya al año de edad tiene un valor de hemoglobina mayor a 10,5, que es su punto de corte, acá lo que se sugiere es que descanse por 3 meses, según la norma. Siguiente. El monitoreo cercano en los primeros meses de vida previene complicaciones en el desarrollo. La norma establece un número mínimo de contactos domiciliarios o por teleorientación para este grupo vulnerable. ¿Cuántas visitas o teleorientaciones debe recibir un niño con adecuado peso al nacer durante su periodo de suplementación preventiva? Una sola visita a los 7 días, dos visitas, la primera a los 7 días y la segunda al quinto mes, tres visitas mensuales consecutivas o cuatro visitas, una cada 15 días. Entonces, si tiene peso adecuado durante este periodo de suplementación, que es preventiva, debe recibir dos visitas, ¿no? Bueno, como vimos en el anterior, la primera a los 7 días y la segunda al quinto mes de la suplementación. Continuamos. Un momentito.
Dice, cuando las pruebas de laboratorio muestran una anemia microcítica, es responsabilidad del médico descartar otras patologías. La norma técnica incluye tablas específicas para diferenciar la deficiencia de hierro de otras condiciones. ¿Quién es el profesional responsable de realizar el diagnóstico diferencial de anemia microcítica basada en las pruebas de laboratorio? ¿El licenciado en nutrición, el médico cirujano o médico especialista, el tecnólogo médico de laboratorio o el obstetra en caso de gestantes? Entonces acá la respuesta es el médico, ¿no? Él es el que va a evaluar los resultados, el que va a interpretar los resultados para determinar si la anemia se debe o tiene como causa una deficiencia de hierro. La anemia en prematuros o neonatos con bajo peso al nacer requiere un cuidado especializado debido a la inmadurez de sus sistemas. Por ello, la norma define el nivel de tensión donde debe iniciarse su manejo. ¿Cuál es la indicación normativa para el tratamiento de anemia en un recién nacido prematuro o con bajo peso al nacer? Manejo ambulatorio en el puesto de salud, manejo hospitalario, segundo o tercer nivel de atención, solo lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses o suplementación de gotas de hierro a dosis de 1 miligramo por kilogramo por día. Entonces, acá, este recién nacido sí debe pasar al segundo o tercer nivel de atención. Es ahí donde debe tratarse, ¿no? Porque ahí están los especialistas. El seguimiento laboratorial permite verificar la efectividad del tratamiento y decir el alta o la referencia del paciente. La frecuencia de estos controles varía según el grupo etario del niño. En un niño de 36 meses a 11 años en tratamiento por anemia, ¿en qué meses se realiza el control de hemoglobina? Al mes, segundo mes y sexto mes, al mes, tercer mes y sexto mes, cada mes hasta completar los 6 meses o únicamente al inicio y al final del tratamiento. Entonces acá los controles, en este caso, serían 3 veces, al mes, tercer mes y el sexto mes, ¿no? Para ver cómo van estos valores de hemoglobina, ¿no? Pues si es que llegó a sus valores normales, se da concluida el tratamiento. El alta no solamente se otorga simplemente por la desaparición de los síntomas, sino por la normalización de los depósitos de hierro y los niveles de hemoglobina. La norma define un tiempo de tratamiento continuo para este fin. ¿Cuándo se considera que un paciente puede recibir el alta de tratamiento de anemia? Cuando el valor de hemoglobina sube 1 gramo al primer mes, al cumplir 3 meses de tratamiento con hemoglobina normal, al cumplir 6 meses de tratamiento continuo con último control de hemoglobina normal o cuando el niño recupera el apetito y la actividad física. Y acá la respuesta es, luego de los 6 meses de tratamiento, ya debe haber llegado a sus valores normales o referenciales. Siguiente. Si a pesar de una buena adherencia el paciente no mejora, se debe sospechar de otras causas, de anemia o complicaciones. En estos casos, el personal de salud debe actuar siguiendo los flujos de referencia establecidos. ¿Qué incremento de hemoglobina se considera insuficiente el primer mes para decidir una consulta o referencia si hay una buena adherencia? Incremento menor a 0,5, menor a 1, menor a 2 o cualquier incremento que no alcance el valor normal de inmediato.
¿No? Similar a la anterior pregunta, y también la respuesta es acá la B, ¿no? Incremento menor a 1 gramo por decilitro. La dieta es un pilar complementario al suplemento de hierro. El profesional de nutrición tiene un rol específico en verificar que el paciente y su familia cumpla con las recomendaciones alimentarias dadas. ¿Con qué frecuencia debe realizar el nutricionista la atención para verificar el cumplimiento de la prescripción nutricional en caso de anemia? ¿Una vez por trimestre? ¿Una vez al mes? ¿Solo al inicio y el alta del paciente o cada vez que el paciente acude a farmacia por sus tabletas? Entonces, esto es por respecto a la parte nutricional. Y acá, según la norma, debe ser una vez al mes, ¿no? O sea, mensualmente debe pasar por consulta con el nutricionista para verificar, ¿no? Si está cumpliendo con el tratamiento, con las recomendaciones, sobre todo que tiene que ver con la parte de alimentación. La prevención de la anemia incluye la educación sobre cuándo y qué alimentos introducir en la dieta del lactante. La norma promueve el consumo de alimentos específicos desde una edad determinada. ¿A partir de qué edad se debe promover el inicio del consumo de alimentos de origen animal, que son fuentes de hierro? ¿Desde los 4 meses, desde los 6 meses, al cumplir el primer año de vida o cuando el niño deja la lactancia materna exclusiva? O sea, ¿cuándo debe ya empezar a consumir carnes? Que es uno de los más, eh, la fuente de hierro, ¿no? De mayor cantidad de hierro y mayor y mejor absorción. Según la norma, es 6 meses. 6 meses es lactancia exclusiva, pero ya a partir de ese tiempo puede ir consumiendo alimentos de origen animal. La Organización de los Servicios de Salud debe facilitar el acceso de las poblaciones más vulnerables para asegurar la continuidad del cuidado. La norma indica qué grupos deben recibir esa atención prioritaria. ¿Qué grupo etario infantil debe recibir atención preferencial en admisión para diagnóstico o tratamiento de anemia? Todos los menores de 11 años, niñas y niños menores de 36 meses, solo los recién nacidos prematuros o los niños que vienen de zonas extremas de extrema pobreza. ¿A quiénes se debe dar preferencia? Y acá es los menores a 36 meses, lo que indica la norma. El diagnóstico oportuno depende de la disponibilidad de las pruebas básicas. La norma técnica establece directrices sobre el horario y la accesibilidad de medición de hemoglobina en los establecimientos. ¿Cómo debe ser el horario de atención de servicio de laboratorio clínico para la medición de hemoglobina en niños y gestantes? Solo en turno mañana, de lunes a viernes, previa cita programada con 48 horas de anticipación, en horario continuo y sin restricción, o sujeto a la disponibilidad del técnico de laboratorio. Entonces, ¿en qué horario debe atender el laboratorio? Esa es la pregunta. Para cumplir, ¿no? Con lo que indica la norma. Y acá la respuesta es la C, en horario continuo y sin restricción. ¿Ya? Lógicamente que tiene que ser en el horario que atiende el establecimiento de salud. Eso sí. La logística de entrega de los medicamentos es parte del componente de organización. La norma especifica el área responsable dentro del establecimiento de salud para la dispensación de estos insumos. ¿En qué servicio de establecimiento de salud se deben entregar formalmente los suplementos de hierro?
En el consultorio de crecimiento y desarrollo, CRE, en el servicio de farmacia, en el área de triaje o admisión, o directamente por nutricionista en su consultorio. O sea, la pregunta es formalmente, aunque a veces no sucede eso, ¿no? A veces en la práctica no sucede. Pero según la norma, quien está encargado de de dispensación de estos suplementos de hierro es el químico farmacéutico, el servicio de farmacia. Ante desastres naturales o emergencias sanitarias, el sistema de salud debe adaptarse para no interrumpir el control de la pandemia. La norma permite el uso de tecnología de salud a distancia para el seguimiento. En situaciones de emergencia, donde la atención presencial es limitada, ¿qué herramientas debe priorizar el personal de salud para el seguimiento? Visitas domiciliarias diarias obligatorias, teleorientación y telemonitoreo, suspensión de tratamiento hasta que pase la emergencia o entrega de suplementos para 6 meses de una sola vez, ¿no? Como sucedió en la época del COVID. ¿Qué sería? Teleorientación y telemonitoreo. ¿Ok? Entonces, por videollamada. Todo por videollamada. Siguiente. La seguridad del paciente es primordial al administrar suplementos de hierro. El personal de salud tiene la obligación de documentar y reportar cualquier sospecha de efecto no deseado a las instancias superiores. ¿A qué área se debe enviar el formato de notificación de sospecha de reacciones adversas a medicamentos o RAM? ¿A la Dirección de Salud Ambiental o DIGESA? ¿Al área de farmacovigilancia de la DIRESA, GERESA, directamente al Ministerio de Salud en Lima o al archivo clínico del propio establecimiento únicamente? Entonces, esas reacciones adversas debe notificarse al área que ve estas reacciones adversas, que es el área de farmacovigilancia de la Dirección de Salud. Y por último, la última pregunta de anemia dice, ¿existen condiciones clínicas temporales que obligan a detener la ingesta de hierro para no complicar el cuadro del paciente? La norma enumera estas situaciones para guía del personal asistencial. ¿En qué caso se debe suspender temporalmente la suplementación preventiva o terapéutica? ¿No? Suplementación preventiva para evitar la anemia o terapéutica cuando ya presenta anemia. Si el niño presenta un resfriado común leve sin fiebre, ante enfermedades concomitantes como infecciones bacterianas o diarrea aguda, cuando el niño empieza a comer alimentos sólidos o si la madre olvida dar la dosis por 2 días seguidos. Entonces acá, ¿cuándo suspende la suplementación? Cuando la persona suplementada presenta infecciones bacterianas o diarrea aguda. Claro, ¿no? Porque lo vas a suplementar y puedes más bien aumentar, ¿no? El proceso, puedes agudizar el proceso, igual no se va a absorber ese hierro que lo estás eh, suplementando. Muy bien, jóvenes, con esto terminamos estas 60 preguntas. Esta vez sí se ha diseñado con un preámbulo tal cual se presenta, ¿no? En el examen. Si ustedes están revisando los exámenes, siempre hay un preámbulo, ¿no? En algunos de una línea, dos, hasta 3 líneas. Y a veces la pregunta, en verdad, es un preámbulo un poco para, digamos, un poco que a veces desorienta, ¿no? Pero hay que leer bien el enunciado de la pregunta. Eso es lo más importante. Muy bien, entonces nos vemos hasta la siguiente semana. ¿Ok? Que pasen muy buenas noches, jóvenes.